Para usted no es ninguna novedad que yo no sé nada de economía, pero vivo la realidad. Y a ver, tantas veces pasó, estábamos excedidos los gastos en la familia, entonces dijimos en una reunión ahí en el comedor, señores, hay que empezar a cortar un poquito esta fiesta, vamos a comer menos bistecs en la semana, en vez de 5 veces va a ser 3. El aire acondicionado lo vamos a prender solo durante un ratito y vamos a empezar a cortar y a cortar y a cortar gastos para reducir lo que es las salidas. Pero en paralelo, siempre me lo decía alguien, el tema no es solamente cortar gastos, porque eso tiene un tiempo, sino es ver cómo producir mayores ingresos. Y ahí viene la creatividad de, bueno, buscamos otro trabajo o hacemos que lo que tenemos empiece a producir más, porque si no, es solo reducirnos y termina siendo muy dificultoso. Esto en términos personales. Se lo digo porque hasta ahora la motosierra de estos días lo único que viene diciendo es cortamos, 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 cortamos porque no se puede gastar más de lo que nos ingresa. Hasta ahí suena muy lindo, pero hay que sobrevivir. Y si nos sube el transporte y la energía y todo menos los ingresos, por ahí el Excel cierra, pero en el camino estamos muertos. Vamos a ver con alguien que sí entiende de economía, a ver qué dice respecto de las primeras medidas que sabemos y muchas que todavía no están claras. ¿Qué pasa con los jubilados? ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Querido tocayo Miguel Ponce, ¿cómo le va? Buen día. Muy buenos días, señor director. Aquí estamos amargueando y amargándonos, escuchándolo a usted. Esta introducción que ha hecho es muy clara, muy contundente y da en el centro de las preocupaciones de todos nosotros, ¿no? Usted fíjese lo que acaba de traer una palabrita que me involucra en lo personal. Jubilados es claramente una de las variables de ajuste. La motosierra no ha ido contra la casta, la motosierra hasta estos momentos está yendo hacia todos los que tenemos ingresos fijos, me refiero a los jubilados, me refiero a los asalariados y fundamentalmente a aquellos que están con empleos precarios, ¿no es cierto? Usted lo dice bien, se está hablando de un diccionario en este primer encuentro nuestro ya con la presidencia de Milei, ¿no es cierto? Digámoslo, porque veníamos antes hablando de lo que podía ocurrir o podía empezar a mirarse hacia futuro, pero claramente yo diría que hay un acting en dos tiempos. El primer tiempo fue el del presidente de la Nación, que nos pintó un panorama en el cual el relato diría, vamos a perder 10-0, te avisa. Si después terminás perdiendo 4-0, y bueno, hasta sentís algo de alivio. Lo de ayer de Caputo está en esa dirección. En el caso de Milei se sobredimensionaron ciertos números de la herencia para plantear que lógicamente una herencia que no puede ser defendida, pero también cuando vos llegás a sumar números que no tienen nada que ver, peras con manzanas, y decís que eso te hubiera llevado una inflación de 15.000% anual, bueno, alguna cosa estás ampliando precisamente para dar tu respuesta. De que a Usted se esto adelantó a mi pregunta porque como sabe por dónde voy a ir, ya lo tiene claro. Yo decía, mire, yo escucho, ¿no? Porque no entiendo nada y me dicen 15.000% de inflación. Me hablan de cientos de miles de millones de acá, de allá. claro, Digo, y que 90% de pobreza. Digo, la verdad es que, bueno, directamente podemos saltar de acá del piso 24, de todos nos suicidamos y la Argentina está peor que cualquiera de los países más pobres de la tierra. total acuerdo, total acuerdo. Digo, esto que vos decís, Miguel, ahora te tuteo ya, esto que vos decís encaja exacto con lo que hizo Caputo ayer. Ayer Caputo sobreactúa el ajuste fiscal
para tratar de generar una suerte de colchón político, llamémosle así, que le permita atravesar una crisis inflacionaria que obviamente va a generar en la población las medidas que él mismo ha anunciado. Usted me explica algo porque yo no entiendo nada y necesito que usted me explique a mí. Olvídese que alguien nos pueda estar escuchando. Digo, esta gente dijo en su momento que ya tenían todo claro, que si les daban las llaves antes ya venían con todo el plan trabajado, resuelto, y que además de eso no nos dijeron. A mí yo no recuerdo que hayan dicho me hago cargo y lo que va a venir es una hiperinflación que si tenemos suerte la frenamos. Yo no lo escuché. Ahora digo, ¿no hay alternativa en términos económicos? Porque claro, alguien me habló de la inflación comprimida, reprimida, todas estas cosas, para mí es una represión. Yo lo único que conocía era de Freud, pero no es esta. Digo, no hay alternativa a esto, porque parecería que para esto me quedaba con el médico anterior, que aunque me estaba matando, lo hacía por lo menos con anestesia de vez en cuando. Correcto, lo que está faltando es anestesia, ¿no es cierto? Y va a faltar mucha más. Vos lo decís muy bien. Yo te diría, hablando con empresarios ayer, muchos me preguntaban, ¿qué pasa con mis deudas que adquirí a $1 a 400 y ahora voy a tener que pagarlas a 1000? ¿Por qué? Porque todas las CIRAs que me aprobaron, yo las planteé con $1 a 400 y pensé que a lo sumo, como había dicho Franco, iba a estar en 600, pero no, el dólar 800 le agrego el impuesto país y estoy en un dólar de 940, es decir, en el entorno de 1000. Nadie habla de qué pasa con eso y entonces este empresario que debería estar hablando de inversiones, que debería estar hablando de crecimiento, me está hablando de recortes, de echar gente o de qué gasto puede empezar a dejar de lado para ver si su empresa va a poder sobrevivir. Esencialmente este es un drama de las pymes y de los pueblos que están alrededor de estos emprendimientos productivos, que por supuesto ven que sus almacenes venden menos, ven que no van a poder el intendente cobrar los impuestos porque no va a haber actividad, es decir, ven un cuadro de situación que se agrava y que vamos a conocer todavía porque hay inconsistencias de tal naturaleza que si el presidente de la nación te anuncia que vas a tener inflaciones alrededor del 40%, pero te dicen ayer que el ancla de actualización de suba del dólar va a ser del 2%, yo quiero saber qué va a tratar hoy el presidente del Banco Central con los representantes del sector financiero en relación a la tasa de interés. ¿Qué la van a poner? ¿Referenciada en el 40% para que no tener tasas negativas y que entonces la gente vaya a sacar el dinero? ¿O van a colocarla más cerca del 2%, que sería la tasa que está planteando de actualización el dólar? Vuelvo a la pregunta, Estas Miguel. inconsistencias son muy difíciles de resolver en el mano a mano. Sí. Vuelvo a la pregunta. A mí me parece, yo que no entiendo nada, lo único que vi hasta ahora en estos 3 días es ayer un Excel, viste que la gente sabe eso, hacer un Excel 0,4, llega a 5, ok, bajamos acá, cortamos acá. Digo, todo fantástico, pero no he visto en ese Excel nada que tenga que ver con crecimiento, nada que tenga que ver con productividad, nada que tenga que ver con ser más ricos, porque si lo único que hacemos es poner números y además con un nivel de desconocimiento de que esos números que ellos están poniendo en el Excel implican para mucha gente dejar de comer, dejar de vivir, dejar de viajar, digo, ni hablar usted que es jubilado, pobrecito, yo le mando, el único ibuprofeno que tengo todavía se lo mando por si acaso, digo, ¿cómo se hace? Porque no veo que ni hablemos de ingresos, y cuando estamos hablando de una inflación fuera, si ya antes vivíamos una inflación totalmente fuera de control, digo, todas estas variables me parece que lo único que hacen es, por lo menos, dijo, un año, pero ¿quién sobrevive un año y qué pasa después? Yendo de lo general a lo particular que vos traes, los generales, contigo hablamos la última vez que nos encontrábamos en términos económicos en algo que denominábamos receflación, es decir, recesión,
caída de nivel de actividad, caída de consumo con alta inflación, ¿no es cierto? La única certeza que tenemos hoy es que tenemos más recesión y más inflación. Es decir, se ha agravado la situación previa. En ese marco, todos estamos esperando que se complementen en el día de hoy los anuncios, porque como vos bien decís, nos han reemplazado aquel diccionario de producción, de desarrollo, de crecimiento, de inversiones, de estabilidad, por este de recortes, achicamiento, quita de subsidios, todas cosas que es muy posible que había que replantear y que si hubiera ganado el otro candidato, el oficialista, también hubiera tenido que hacer algo en esta dirección. Pero la diferencia es creer que las leyes pueden salir por vocación divina. No, las leyes tienen que salir, particularmente aquellas que necesitamos para reformas estructurales que venimos postergando desde hace tanto tiempo, tienen que salir con amplias mayorías parlamentarias. Esas mayorías parlamentarias se consiguen si sos capaz de armar, como tantas veces hablamos contigo, un acuerdo político, económico y social donde a la gente, además de decirle, te voy a apretar ahora, te propongo este plan de desarrollo y de crecimiento para que vos sepas que el esfuerzo que haces hoy no es un ajuste ortodoxo más. Digo, yo De me los que puedo tantas morir veces de hemos hambre un conocido. par de días, pero no puedo morirme de hambre durante 2 meses. Total acuerdo, Y Miguel. además de eso me tienen que decir, bueno, ¿sabe qué? Empieza a plantar tomates y lechuga y haga esto porque de esto va a poder de alguna manera rápidamente salir, pero no veo nada de eso. Lo único que vi en algún lugar, Miguel, es la palabra blanqueo, que generalmente está ahí dando vuelta, la pusieron incluso. eh, Otra vez, tiene que ver con traer platas que están dando vuelta, pero no veo que eso tampoco esté vinculado a un proyecto de desarrollo. Bueno, obviamente todos sabían que iba a impulsarse en el Parlamento un blanqueo de capitales. Digo, la idea es ingresar al sistema estos dólares que se encuentran dando vueltas de manera informal y ayudar de esa manera a alguna palabra vinculada a inversión o que esos dólares permitan que el proceso de endeudamiento que tiene Argentina no se agrave más aún. Y además, porque como van a liberalizar todo el tema de las importaciones, que de algún lado salgan esos dólares, que el tipo que los blanquea pueda pagar sin estar esperando que el El tema Estado es le siempre el dé. huevo y la gallina, mi querido Miguel. ¿Qué Sin pones duda, delante, sin no? duda, Yo digo, sin duda. primero, para decirle a alguien te vas a morir de hambre, te tengo que decir, ¿sabes qué? En la despensa guardá tales cosas, tenés esto, y ya te estoy dando la solución al problema. Digo, es como cuando la vieja frase, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Total acuerdo. Hoy escuchaba a un empresario, amigo, tipo protagonista de la vida nacional, Teddy Caragosian, que decía, ayer escuchamos una parte que a nadie nos sorprende. Cuando hablan del achicamiento del Estado, sacar los ñoquis, los muchachos que están sobrando y que han sido designados en el último año, etcétera, que fue el primer punto que anunció Caputo ayer, todos esperábamos que dijeran a dónde iba a ir esa gente, es decir, que hubiera una señal para los empresarios para decirle hay estos incentivos para que puedan tomar personal, pero no, dice, todos mis colegas al revés están pensando de qué manera achican sus propias plantas porque como el horizonte es de recesión y de recesión, como dijo el propio presidente, por mínimo 2 años, y bueno, nos estamos preparando, decía Teddy Caragosian, para atravesar el desierto. Y atravesar el desierto sabemos los costos que tiene. Hasta este momento yo te diría que el punto central es ver, después que se envíe este tren, porque ya no va a ser un paquete, este tren al Parlamento, ver qué nivel de, diríamos, consistencia social, llamarle resistencia social o comprensión social, tienen las medidas que finalmente se aprueben cuando sean aprobadas, porque tenemos
como 3 tiempos. Un primer tiempo en el cual escuchamos todos estos discursos. Segundo, hay que ir y mirar en el boletín oficial las medidas reales que se empiezan a adoptar y que solo requieren la firma del presidente y el ministro, y después hay que ver qué cosas llegan al Parlamento y cuáles son aprobadas, porque las provincias algo tienen para decir, los representantes de esas provincias van a tener que tomar esas decisiones. Y en algunos casos, algunos de esos representantes dicen, si voto de esta manera, a lo mejor no puedo volver el fin de semana a mi provincia. ¿Sabe qué? Yo le voy a decir, mi querido amigo, que su empresario amigo Caragosian no es mi preocupación. Es mi preocupación y no lo es. Es decir, Caragosian ya tiene más o menos resuelto que no se va a morir de hambre. Él podrá más o menos pasarla peor, pero él no va a morir de hambre. Ahora, claro, si él, además de todo lo que está viendo, no va a contratar gente, no va a pagar sueldos que le permitan a la gente viajar a su empresa, etcétera, 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 claro, él tal vez sobrevive, pero ¿cuánta gente en el camino no? Digo, tenemos algo que me parece, yo percibo, no me está cerrando porque podés dar... No te puedes cerrar, Miguel, no te sientas mal, no te puedes cerrar. Algún amigo ultra decía, esto cierra con represión. Yo quiero creer que no vamos a ir por ese camino. Quiero creer que las expectativas que se han generado de cambio puedan llegar a tener algún tipo de reorientación que nos permita lograr en el más corto plazo posible un programa de desarrollo, un programa de ¿Había estabilidad, alternativa? un programa de crecimiento. Voy a la pregunta. Sí, para mí sí. Sin plantear que veníamos en un lecho de rosas, elemental que no, la herencia del gobierno anterior es muy difícil desde ya, pero la salida, a mi juicio, debería haber sido consensuada entre todos los sectores para que los costos de un programa de ajuste necesario tengan un nivel de equidad. ¿Lo está pagando la casta de los esfuerzos. el costo? De ninguna manera. La casta al revés. Antes era la casta tiene miedo, ahora es la casta tiene empleo. El estribillo nuevo es ese. Y digamos claramente, el achicamiento no está viniendo por ese lado, porque además no se dice lo siguiente, Miguel, cuando vos hablas de que vas a achicar 5 puntos del PBI, tenés que decir que vas a sacar del mercado 25.000 millones de dólares. Vos decís que lo hacés sobre el Estado y no sobre los privados. Eso no es así, porque cuando vos cortás la obra pública y echás a los laburantes de la obra pública, cuando dejan de cobrar esos salarios en los pueblos donde ellos viven, no se compra más en el supermercado, en los pueblos de ellos viven no le compran más un artefacto, un electrodoméstico, caen las ventas. Eso es la recesión a la que estamos haciendo referencia. Recesión es caída del nivel de actividad, pero también caída de consumo y por lo tanto caída de la calidad de vida. Esto es inocultable. Mire, yo vuelvo a lo que decía, porque como no entiendo nada, tengo que empezar a volver sobre mi propia reflexión. Decía, cuando mi familia faltaba, por un lado recortábamos, pero por otro lado rápidamente y en paralelo decíamos, ¿cómo hacemos para producir más? Porque esto no funciona, sino me parece que es lo que no estamos haciendo y me parece que vamos a una situación muy difícil y ni quiero todavía pensar en las reacciones sociales que esto va a traer, porque claro, no se trata solamente de aquellos vivillos que quieren aprovecharse, eso los tenemos todos claro, todos sabemos, pero hay una realidad concreta y no sé hasta dónde hay esa sensibilidad y esa capacidad de pronóstico, mi querido Miguel, porque yo voy a decirte lo siguiente, ¿viste? Hoy en la mañana uno siempre hace estos juegos mentales, decía, a ver, ¿sabes a qué me suena esto? Decime, Miguel. A un muchacho que es apostador y que está en el casino, no le queda mucho y dice, bueno, tengo una ficha, me la juego a tal número, son 36, si le pego, por ahí zafo, pero si no, chau, me van a ir a perseguir. Digo, me da la impresión de que este gobierno que venía con toda una visión económica tan clara de cómo empezar a resolver los temas, por el momento no está diciéndonos mucho de qué es lo que va a hacer y me pregunto si hay un plan económico o otra vez estamos en lo mismo.
Suscribo lo tuyo, Miguel. Tengo una sensación parecida, pero no debiera sorprendernos, porque me parece que los amigos libertarios siempre dijeron que sus principales enemigos eran los liberales, que usaban el Estado en beneficio propio, ¿no es cierto? Me parece que se han dejado copar por más liberales que libertarios, y por eso empieza a haber estos desprendimientos a que yo te hacía referencia. Ojalá resuelvan esas contradicciones de la manera menos traumática posible. Yo reconozco que peco siempre de un optimismo cuasi enfermizo. Me está costando. Esta vez me está costando y creo que sí, tenemos que intentar de que la dirigencia, de que los empresarios, los trabajadores, los jubilados, los que viven de su salario, hagan comprender al Parlamento, a los que tienen que votar estas leyes, de que necesariamente el ajuste que inevitable tiene que tener la mayor equidad posible, porque si no, las horas que nos espera, sin dudas, van a ser más preocupantes que las horas que hemos vivido hasta ahora. Acá va a aparecer claramente, ya tenemos los números, el mayor ajuste durante noviembre lo han tenido los jubilados. Me parece que diciembre a los jubilados también van a estar encabezando ese ajuste junto con los asalariados, ¿no es cierto?, y los que tienen ingresos fijos. La clase media en la Argentina ha entrado en una decadencia, diríamos, en términos sociales, casi en picada. Esperemos que esto se detenga a la mayor brevedad y que la sensatez vuelva a primar, porque las oportunidades que tenemos de la afuera son tan importantes que sería una picardía que volviéramos a dejar pasar un tren en el cual esas oportunidades pudieran ser aprovechadas. Yo noto que está habiendo cambios en la política internacional. Ya China ha dejado de ser comunista porque ahora la necesitamos para el swap. Brasil o Lula ha dejado de ser un ladrón porque, claro, lo necesitamos como principal socio comercial. De hecho, el acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario, el pago de diciembre, se va a realizar con un préstamo de la CAF. La CAF es la vieja CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde vos sabés que Brasil tiene un peso decisivo. Querido Miguel, plata no hay. Espero que te hayas estoqueado de mate, por lo menos para que sobrevivas unos días. Un abrazo grande. Gran abrazo, Miguel. Seguimos en contacto. Saludos a todos tus oyentes. Chao. Miguel Ponce, con su análisis económico, como le digo, yo no entiendo nada de economía. Por eso necesito a Miguel y a otros que me ayuden a entender qué estamos haciendo y hacia dónde vamos.